Bueno, les saludo en el nombre de nuestro Señor. Gracias al Señor porque Él es bueno, sus misericordias son grandes. Eh, y gracias porque esta instancia dominical y en la semana que tenemos como iglesia verdaderamente nos ha sostenido en este tiempo. Eh, la hermana ha llevado una coordinación justamente relativa a esto, a animarnos, a fortalecernos en el Señor, porque son tiempos de pruebas, son tiempos donde cada familia individualmente en sus hogares tenemos quizá una realidad diferente, vivimos cosas diferentes, pero lo hermoso es que nos une alguien y algo también. Nos une nuestra fe en Dios y eso nos fortalece tanto en este tiempo. Ha sido tan bueno con nosotros en este tiempo el Señor y le damos gracias a Él por eso. Aprovecho esta oportunidad, antes que se me olvide, de felicitar verdaderamente. Fue una bendición ver a mis hermanas el día miércoles pasado. Oiga, muy hermoso. Claro que a mí no me permitieron ni siquiera estar aquí, casi me echaron de la casa ese día. Tuve que irme a encerrar a otra habitación. Pero igual al final pude venir a despedirme. Oiga, muy lindo, las felicito, hermanas. Verlas ese día también contentas, en gran número también reunidas, algo maravilloso, maravilloso, de mucha bendición para ustedes, para la iglesia. Así que bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor, pero antes vamos a tener un tiempo de oración breve. Padre nuestro Dios, en el nombre glorioso de Jesús, tu presencia está con nosotros, en nosotros y es por nosotros. Y en el nombre de Jesús nos encomendamos en esta hora, para que, Señor, tú nos bendigas hoy día a través de tu palabra. Siempre tú quieres bendecirnos, por cierto. Y por eso, Señor, disponemos nuestro corazón y todo nuestro ser para recibir y atesorar esta palabra tuya que tú tienes para nosotros en este día. Que tu Espíritu Santo en esta hora nos guíe en la meditación de tu palabra. Yo te pido, Señor, que todos los que están escuchando, Señor, en esta hora y viendo, sean bendecidos por ti. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a pedirle que abran sus Biblias en el capítulo número 9 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 9. Y le he titulado a este mensaje, y usted ya sabe, la mayoría va a saber de quién se trata, de perseguidor a perseguido. De perseguidor a perseguido. No nos habíamos puesto de acuerdo y el Señor nos ha bendecido con esto. Hoy día en la escuela dominical justo trataron de este tema, o de esta persona también, y de este mensaje propiamente tal. Y no nos pusimos de acuerdo de verdad. Así que Dios nos quiere bendecir hoy día también con esta palabra. Voy a dar lectura a este capítulo. Capítulo 9. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo,
se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos de Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Algunos dicen que la Biblia es aburrida, o muchos lo dicen. Aquí tenemos un relato que no tiene nada de aburrido. Al contrario, es cautivante y es profundo a la vez. Y es para todo lector, para todo lector. Muchos no saben que tenemos este relato en la Sagrada Escritura. Y gracias a Dios por ello. Bueno, el personaje principal aquí es Saulo. Obviamente está el Señor como la persona más importante, pero el personaje de este relato es Saulo. Saulo es un hombre judío y Pablo como ciudadano romano. Pablo significa pequeño, pequeño. Saulo nació en la ciudad de Tarso, en Asia Menor, hijo de padre y madre hebreos. O sea, hebreo de hebreos, como él mismo lo dice, de la tribu de Benjamín, y con ciudadanía también romana. O sea, era hebreo y era ciudadano romano a la vez, ciudadanía que había adquirido por medio de su padre. Fue criado y educado, esto es bien importante, fue criado y educado celosamente en la ley judía. Era fariseo. Ustedes saben que los fariseos eran autoridad religiosa y política en Israel. Fariseo estricto en el cumplimiento de las tradiciones judías. Eso es algo de antecedente de Pablo para poder entender este pasaje también. La llegada de Jesús a la vida de una persona, sin ninguna duda, trae el cambio más importante en ella, en la persona misma. O sea, siempre en la persona hay un antes y un después. Podemos afirmar entonces que no hay nada más importante que tener una relación con Jesús y que ninguna persona que se encuentra con Jesús sigue siendo la misma. ¿Cuántos han cambiado aquí? Amén. Y damos gloria a Dios por ello. Que al haber tenido un encuentro con Jesús, nuestra vida ha cambiado para siempre. No puede seguir siendo la misma. ¿Cómo tengo una relación con Dios? ¿Por qué Dios escogió a Pablo? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios le escogió a usted? ¿Tiene usted alguna persecución por su fe en Cristo?
Y una pregunta quizá un poquito diferente, pero a lo anterior, pero relacionado. ¿Está disfrutando usted de la relación con Dios? ¿Cómo podemos aplicar en nuestras vidas lo, algo? ¿Podemos aplicar algo? ¿O qué nos enseña este pasaje de la conversión de Pablo? Empezamos y vamos a ir, no voy a tratar todo el capítulo, voy a rescatar las partes más importantes, pero en el primer versículo, Saulo respirando amenazas. Wow, aquí ya encontramos un versículo sumamente profundo. Respirando amenazas. Mire, otra versión dice, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra que hablaba y estaba ansioso de matar a los seguidores del Señor. Es tremendo. Respiraba amenaza, o sea, prácticamente por dentro su espíritu se enardecía, pero en contra de los cristianos. En ese entonces todavía no se le nombraba cristianos, sino, es bien interesante, el versículo 2 lo dice, oh mujeres de este camino, así se le llamaba en ese tiempo a los seguidores de Jesús, a los del camino. Qué lindo, lindo nombre. Hay alguna iglesia, me parece que he visto que se llama así, los del camino. Es un nombre muy significativo, muy significativo. Entonces, Saulo pidió cartas, como dice la palabra del Señor, a los principales sacerdotes. Era importante Saulo en ese tiempo ahí, dentro de los fariseos, dentro de los que guardaban la ley judía y que, no se olviden, que los judíos fue que acusaron a Jesús y por ellos fue crucificado, porque le acusaron de muchas cosas. Obviamente estaban cumpliendo, no lo sabían, la voluntad de Dios. Pero ellos le acusaron injustamente. Le azotaron, lo tuvieron preso, le pidieron permiso para que sea crucificado a Poncio Pilatos y todo eso. Y toda esa historia la sabemos. Entonces, ellos, mire, cuando preparaba este mensaje, meditaba en aquellos cuya religión, algunos, porque no todos, algunas personas de otra religión, hasta llegan a autoinmolarse. Y ustedes saben de qué estoy hablando, con explosivos, por ejemplo, para ocasionar muerte de personas que no son de su religión. No estoy metiendo a todas estas personas, sino a algunos. Recordémonos de las Torres Gemelas, cuántos miles de personas murieron. Y esto, el Señor en Juan 16:2, él lo dijo, llegará el tiempo en que quienes los maten, cuando le estaba hablando a sus discípulos que el mundo los aborrecería, llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo a Dios. Esto le pasaba a Pablo. Esto le pasaba a Pablo. Persiguiendo y ordenando matar a los cristianos, él pensaba que estaba rindiendo un servicio a Dios. Pablo fue discípulo de Gamaliel, un gran maestro en la ley, perteneciente al Sanedrín. Ni siquiera había hecho caso a las palabras de Gamaliel, su maestro, porque Gamaliel en Hechos capítulo 5 encontramos que advertía al Sanedrín, a los principales sacerdotes les advertía que por favor no nos equivoquemos, les decía, cuidado con juzgar y condenar a los apóstoles. Estaban presos Pedro y Juan ahí. Cuidado que nos vayamos contra estas personas porque han venido muchos otros en su nombre y todos han terminado en la nada. Pero estos siguen y siguen creciendo. ¿Qué pasa con ellos? Cuidado, no vaya a ser cosa que esto provenga de Dios verdaderamente y nos equivoquemos. Pero el apóstol Pablo se desprendió de su maestro ahí.
y pidió cartas para viajar a Damasco, porque allá había muchos cristianos. Mas yendo por el camino, entonces tuvo este encuentro con Jesús. Repentinamente le rodeó un resplandor. Acabamos de leer esta palabra. Usted tiene su Biblia abierta ahí. Pregunto, ¿qué persona que tenga nuevamente, pregunto de nuevo, qué persona que tenga un encuentro con Jesús puede seguir igual que antes? Un verdadero encuentro con Jesús. Aquí el apóstol Pablo se encontró con Jesús resucitado personalmente. Y es interesante los datos que aporta aquí la palabra del Señor. Hay dos preguntas importantísimas acá. Hay dos preguntas importantísimas. Vamos en beneficio para que no nos perdamos. Y cayendo en tierra, dice el versículo 4, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A Jesús no lo estaba persiguiendo. Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, según él. Y aquí encontramos un principio bien importante. Toda persona que también se levanta y ataca a alguien por su fe, se está yendo contra el mismo Señor. Claro, con esto le estaba diciendo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás matando? ¿Por qué no estás llevando a la cárcel? Y esto es lo mismo que en el capítulo 24 de Mateo, cuando el Señor dice a quién tú, por ser hijo de Dios, le hayas dado un vaso de agua, de cierto digo que a mí lo hicisteis. O sea, eso es lo contrario. Cuando nosotros ayudamos al prójimo, lo estamos haciendo como para el Señor. Y no buscando recompensa, no. Sino que estamos sirviendo al Señor. Entonces hay una primera pregunta clave aquí de Saulo. De repente le voy a decir Pablo, no importa, Pablo o Saulo. Es el mismo, la misma persona. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Aquí está la primera pregunta bien importante. ¿Quién eres, Señor? Y nos acordamos de aquel pasaje de la Biblia en donde el Señor le preguntó a sus discípulos también, ¿quién dice las personas que soy yo? ¿Se acuerdan? Ya, le respondieron los discípulos. Y después le preguntaba, a ver, ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Hoy día, el Señor también nos sigue preguntando a nosotros, ¿quién decimos nosotros que soy yo? Así nos dice el Señor. Y sabemos quién es Jesús. Es el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado, el que murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó de los muertos, que ascendió con el Padre y que volverá por su iglesia. Ese es Cristo el Señor. Es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro sustentador, nuestro Consolador. Y por eso le adoramos y por eso estamos reunidos aquí ahora. La pregunta más importante, ¿quién eres, Señor? Esta es pregunta clave para la salvación. Esta es pregunta clave para la salvación. El Señor le respondió, mire, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire, le dio el nombre, esto es bien importante. Yo soy Jesús, no le dijo yo soy el Hijo de Dios, no le dijo yo soy el Señor, le dijo yo soy Jesús. Aquel que en Mateo 2 le vemos en la descripción de su nacimiento o la descripción cuando el ángel visitó a María y llamará su nombre Jesús porque él salvará, Salvador, a su pueblo de sus pecados. Y eso es maravilloso. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, obviamente, ¿quién no iba a temblar con esta visión que estaba viendo el apóstol? ¿Quién? ¿Quién? Temblando y temeroso, dijo Señor. Y aquí viene la otra segunda pregunta importante. ¿Qué quieres que yo haga? Esta pregunta es clave para la consagración y el servicio. Recién cantábamos, rescaté
algunas frases de las canciones que cantábamos hace un momento y todos los estábamos cantando. Te daré lo mejor de mi vida. Al preguntar Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Ya le estaba diciendo a Jesús, te daré lo mejor de mi vida. Pero la vida nueva que comenzaba ahí, no la vida antigua, que era perseguidora de los hermanos en la fe. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí, le seguiré. Así decía la otra frase de la canción. Entonces, esta pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la pregunta clave para la consagración, para este caminar con Cristo, el cual debe ser hasta que Él venga. Sí, el Señor no se complace cuando andamos nosotros, hermanos, de tumbo en tumbo. De repente un día estamos allá arriba, de repente estamos acá abajo. Puede pasar, podemos pasar momentos difíciles, emocionales, como mencionábamos antes. Pero nuestra vida debe ser constantes siguiendo a Cristo, subiendo cada día más, subiendo cada día más. Entonces, el Señor, a la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Le dice que vaya a la ciudad nomás y ahí se te dirá lo que debes hacer. Solamente Pablo escuchó la voz. Todo lo que los acompañaban no la escucharon. Vieron el resplandor, no escucharon nada. Y solamente, bien importante, solamente Pablo quedó ciego, no los que iban con él. Y tiene que haber sido una buena patrulla, creo yo. ¿Por qué? Porque tenían que traer a personas de Damasco presas a Jerusalén. Y no iban a ser pocos, porque Damasco, según las investigaciones que hay, había muchos judíos que ya se habían convertido al Señor. Entonces la pega era grande para Saulo. Había que traer hartos. La orden del Señor entonces, y Pablo fue a Damasco. Fue a Damasco. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos también, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y después entra en acción Ananías. No sabemos mucho de Ananías, solo que era un discípulo del Señor. Dios escogió a Ananías, un discípulo llamado Ananías, y el Señor se le apareció y él le respondió, heme aquí, Señor, y el Señor le dio una orden también a Ananías, que vaya y que busque a Pablo. La orden del Señor, sin ninguna duda, le trajo mucho temor a Ananías, y a quién no. Imagínense todos los males, la mala fama de Pablo había llegado a Damasco, sin ninguna duda. Ananías, no sé si lo habría visto alguna vez a Pablo, pero había oído de los males que hacía a los hermanos. Por tanto, era justificado su temor. Entonces yo me imaginaba mientras preparaba este sermón, las familias en Damasco, los creyentes en el Señor, los que creyeron en Jesús, ¿cómo estarían esos días? Que escuchaban que en Jerusalén y en otros lugares había persecución contra ellos. Lo más probable es que ya algunos se escondían. Los niños, ¿cómo estarían? ¿Cómo le preguntarían a su papá? ¿Se esconderían para la adoración? Lo más probable es que seguían yendo a la sinagoga, porque habían sinagogas judías y seguían yendo allí. Pero también tendrían temor porque estaban los principales de la sinagoga que eran judíos, que no eran creyentes en Cristo. Entonces, podemos imaginarnos que tenían miedo de ir a adorar también. ¿Por qué? Porque podían ser apuntados con el dedo y podían ser entregados a aquellos que los perseguían. ¿Cuántas veces hemos tenido temor en nosotros? ¿Cuántas veces, hermana, hermano,
nosotros también hemos tenido temor y tenemos que decirlo por nuestra fe. ¿Podrá alguien juzgar entonces los temores de Ananías? Los cuales se los representó al Señor. Yo creo que no. Yo creo que estuvo lo correcto al decir eso Ananías. Cualquiera de nosotros lo hubiéramos dicho. ¿Sabe? Yo soy el quinto de 10 hermanos. Somos 10. 10 Mancilla. En el sur, los Mancilla, ¿para qué le digo? Los Cárdenas, mi segundo apellido, todo esto también. Mi papá, desde chico, de que era chico yo, lo conocí como un fiel cristiano, de buen testimonio, respetado en el barrio, muy sencillo, muy humilde, pescador artesanal. Y en eso nos criamos todos. Todos fuimos pescadores artesanales, los hermanos. Y fui testigo muchas veces. Fui testigo muchas veces de las burlas, de los insultos, por ser en ese tiempo, ahora casi no se usa, por ser canuto. Mi papá siempre lo vi manso, sabio, nunca lo vi pelear. Y hasta que el Señor se lo llevó, guardó su fe. Y esa fe nos la transmitió a nosotros, sus hijos. Y doy gloria a Dios por ella. Gloria a Dios por ella. Cuando pienso en estas cosas me emociono inevitablemente, porque el legado de un padre, el legado que tenemos para nuestros hijos de la fe es lo más grande que podemos dejarle a nuestros hijos. El estudio es importante, es importantísimo. Otras cosas son importantes, pero el legado de la fe es lo más importante que podemos dejar a nuestras generaciones. Ananías, entonces, ¿cuántas veces, mire, Ananías le hizo esta pregunta al Señor o le expresa esta quizás molestia al Señor, pero Señor, mira lo que hemos oído de este hombre. ¿Cuántas veces nosotros hemos usado criterios puramente humanos para calificar la conversión de una persona? No, no, no creo, no. ¿Para qué le vamos a hablar? Porque nosotros vemos solamente lo externo del corazón. Nosotros vemos lo externo de este cuerpo, no conocemos lo interno. Y Dios es soberano, porque Dios elige a quien quiere. Cuidado con nuestros prejuicios. ¿Quién no somos nosotros para usar estos criterios si solo vemos lo externo? Dios es quien llama. Qué maravilloso. Y bueno, y el Señor le vuelve a decir a Ananías, sí, te escuché, te encuentro razón en lo que dices, Ananías, pero igual, ve. Y la palabra del Señor nos dice que prácticamente casi simultáneamente, tanto Ananías como Pablo recibieron una visión. O sea, Dios preparó el camino para Ananías y preparó el camino para Pablo, para que este encuentro se realizara para la gloria de Dios. Aquí encontramos también, así como Pablo obedeció, tiene que haberle dicho a los soldados, llévenme a Damasco, no me vuelvan a Jerusalén. Porque había escuchado él a Dios. Los soldados, los que acompañaban a Pablo, no habían escuchado la voz. Solamente Pablo, no nos olvidemos. Pablo ciego, llévenme a Damasco. Allá donde vamos a buscarlo, íbamos a buscar a los cristianos para llevarlos a Jerusalén, llévenme para allá nomás. Los soldados, lo más probable que no entendían nada, las personas que lo acompañaban, no dice soldados. Entonces, Ananías recibe la visión de parte del Señor y la orden de parte del Señor, que vaya y ponga las manos
que se encuentre con Pablo. Ambos vieron una visión. Ambos vieron una visión. Entonces, la obediencia de Ananías al llegar a Pablo es tremenda. Es tremendo lo que hace Ananías. Dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos sobre él, sobre Pablo. Mire, meditemos un poquito en esta acción, porque esta es una acción simbólica. ¿Quién de nosotros se habría atrevido a poner las manos o se atreve a poner las manos sobre alguien que quería prácticamente matarme el día anterior o 3 días atrás, porque habían pasado 3 días? Seamos sinceros. Pablo era prácticamente el enemigo de Ananías 3 días atrás. El Señor le dijo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Le puso las manos y le dijo lo que le había dicho el Señor, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo milagro del Señor! La obediencia de Ananías nos enseña el amor por los hermanos. La humildad nos enseña la fe de Ananías. Pablo fue sanado. Este Ananías nos entrega un tremendo ejemplo de amor cristiano, hermano, amigo que nos escucha. Un tremendo ejemplo de amor cristiano al poner sus manos sobre quien había sido su enemigo. Tuvo temores, pero el Señor le quitó ese temor. Y eso sucede con nosotros también. Cuando nos disponemos en las manos del Señor, el Señor quita nuestro temor y podemos ayudar a otros, podemos hablarle a otros de lo que Cristo ha hecho en nosotros. El apóstol Pablo, esta es la parte final, recibió la gran comisión de parte del Señor de llevar su nombre a los gentiles, a los reyes y a los judíos mismos. Y desde el verso 20 en adelante nos dice que enseguida Pablo predicaba y todos los que le escuchaban estaban atónitos, dice la palabra, y confundidos. ¿Confundidos por quién les estaba predicando ahora? No entendían nada los hermanos de Damasco. No entendían nada, imagínense. Ellos, lo más probable, como en todas partes, se filtra la información, digámoslo así. Lo más probable es que los hermanos de Damasco ya sabían que venía una comitiva a cargo de Pablo para llevárselo a ellos presos. Y ahora el que venía a cargo de la comitiva les estaba predicando de Cristo. Esta es la maravilla. Esto es lo que hace el Señor. Estos son milagros únicamente que pueden provenir del Dios Todopoderoso, el Dios soberano, aquel que en persona salió al encuentro de Pablo. Mire, Pablo predicaba de inmediato. ¿Cómo era posible que los hermanos de Damasco crean en Pablo? Si en el capítulo 22 de Hechos, el mismo Pablo dice, ahí cuando había una turba que quería lincharlo, dice, yo perseguía a los de este camino hasta la muerte. Capítulo 22. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Está hablando Pablo. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí,
para que fuesen castigados. Y sigue diciendo en el capítulo 26, versículo 9 en adelante, yo ciertamente, dice Pablo, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, yo di mi aprobación. Pablo estaba también en el Sanedrín dando su voto. No sabemos, la escritura no nos dice que de su mano haya matado a alguien, pero sí dio su aprobación. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Damasco era una de ellas. El perseguidor, desde el capítulo 9 en adelante, lo vemos ya como el perseguido. No vamos a tratar todas las persecuciones que tuvo, pero estuvo preso muchas veces, azotado muchas veces, por causa del Evangelio. El Señor se lo había dicho. El Señor no nos llama siempre para sufrir por su causa. Sí, cada cristiano tiene una cuota de sacrificio por guardar su fe en Cristo. Porque la fe sin sacrificio no es fe tampoco. Pero también nosotros disfrutamos de las bondades de Dios, disfrutamos de su presencia, disfrutamos de lo que cada día nos da, que pone a nuestra mesa. Hay tantas cosas para agradecer. Entonces, Pablo antes infundía temor, infundía terror a los creyentes en Cristo. Después de su conversión, lo vemos sufrido, lo vemos gozoso, lo vemos decidido a seguir a Cristo, lo vemos humilde también, lo vemos fraterno, lo vemos constante, lo vemos más sensible. Ese Pablo insensible, quizás en el capítulo 9, versículo 1, después lo vemos en el libro de los Hechos, abrazándose con sus hermanos, llorando con ellos, lo vemos agradeciendo la ofrenda de los hermanos cuando él está preso. Así vemos a Pablo después, muy sensible, escribiéndole a Timoteo al final a Timoteo, en segunda de Timoteo, escribiéndole que ya había peleado la buena batalla, había acabado la carrera y que había guardado la fe y estaba seguro, estaba cierto y estaba gozoso de lo que le esperaba. La recompensa, pues. El Señor recompensa a sus hijos. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Entonces, amigo, amiga, hermanos, el llamado es a caminar con Jesús. A los del camino. ¿Se fijan? Pablo salió a perseguir a los que siguen este camino, a los del camino de Cristo, a los cristianos, a quienes se les llamó más tarde así. Usted y yo somos cristianos y estamos llamados para servir al Señor. Y a quienes todavía no hayan comprendido o no tengan un encuentro con Cristo aún, deberían hacerse esta pregunta: ¿cómo tengo una relación con Dios? ¿Cómo tengo una relación con Dios? El mismo Pablo, en el libro de los Efesios, responde a esta pregunta: porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo. O sea, ¿cómo tengo una relación con Dios? Por medio de Cristo. Solamente por regalo de Dios. Por regalo de Dios. ¿No están entonces los tiempos para decir no tengo tiempo? ¿No están los tiempos para decir no puedo? ¿No están los tiempos para decir tengo miedo? Hoy día el Señor
nos da esta oportunidad maravillosa de tener un encuentro con Dios y de renovar nuestro encuentro, nuestra fe con Dios también. Porque hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación. Cada experiencia de nuestro encuentro con Cristo, por cierto, es diferente. Pablo fue tirado al suelo con una luz muy fuerte y con la voz de Dios y la presencia de Cristo personalmente. Nosotros también hemos tenido nuestra experiencia con Dios y nacimos de nuevo a una conversión para una vida nueva a la cual nos llama Dios y a todos los que escuchan en esta hora y están viendo. Padre, muchas gracias en esta hora por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque de este tremendo relato que encontramos en tu palabra, de la conversión de Pablo, podemos sacar tantas enseñanzas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias porque, Señor, tú eliges, tú llamas. Señor, tú esperas que nosotros y que cada persona que escuche el llamado atienda este llamado y lo obedezca como lo obedeció Pablo, como lo obedeció Ananías. Gracias, Padre. Que, Señor, esta palabra cale profundamente en cada corazón en esta hora. Y si tú aún no tienes a Dios en tu corazón, Jesús te dice en esta hora, ven a mí, ven a mí. Si estás cansada o cansado, atribulada o atribulado, con muchos problemas, ven a mí y yo te daré descanso. Y no solamente el descanso presente, sino la salvación eterna también. Solamente depositando tu fe en Cristo, pues Él por regalo nos otorga este tremendo regalo de la salvación. Muchas gracias, Padre. Te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias, hermanas, hermanos. Hermana Cecilia, Dios les bendiga también. Muchas gracias. Un abrazo.